Gloria a Dios. Buenos días, amados. Dios les bendiga. Gusto en tenerlos, por lo menos presentes en el Espíritu y estar con ustedes hoy a través de este medio. Saben que hoy es el día del Señor y yo creo que es el día que el Señor decidió apartarnos para bendecirnos. Y creo que Dios nos va a bendecir hoy a través de su palabra. Y estoy seguro que usted también, al estar viendo este video, se va a apartar un poco, va a separar un tiempo para el Señor y el Señor sabrá bendecirlo abundantemente hoy. ¿Sabe que yo quiero compartir hoy una palabra de parte del Señor que estuvo hablando a mi vida? Y esa palabra está en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 5. Yo lo invito a que usted abra sus Biblias allí donde se encuentre y estoy seguro que va a encontrar bendición de parte del Señor allí. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Es palabra del Señor. Amén. Yo quiero en este día destacar 4 aspectos importantes de esta palabra. Hay más, porque es una palabra que está muy rica y hay mucho alimento espiritual a través de ella. Pero 4 aspectos importantes que yo quiero destacar en este escenario tan especial de este día. El primer aspecto es el hecho de que la fe que este hombre, este soldado de Dios tenía una fe muy especial, una fe tan fuerte, dice la palabra de Dios, que sorprendió, que maravilló a Jesús. El segundo aspecto de esta palabra es el hecho de que él no se sentía digno. Este soldado, este centurión romano, no se sentía digno de ser bendecido. El tercer aspecto que yo quiero que veamos es el poder de la palabra del Señor. Y el cuarto aspecto es el hecho de que Jesús mismo estaba dispuesto a ir a su casa a sanarle. 4 aspectos hermosos que encuentro aquí en la palabra del Señor. Y sabe que empezando por el principio, como siempre se hace, encontramos que la fe del centurión era una fe tremenda, pero a la vez una fe sencilla. Y yo le invito a que usted la practique, porque creo que es la forma en que él desarrolló su fe. ¿Y cómo habrá sido esto? Bueno, él dice que tenía gente a su cargo, tenía soldados a su cargo, y cuando él le daba una orden, cuando él le daba una palabra de orden a esa gente obedecía. Y yo creo que
comparó esa palabra hablada entre seres humanos naturalmente, la comparó también con lo que Jesús podía hacer. Si Jesús daba la palabra o si nosotros damos la palabra espiritualmente, también hay una obediencia, así como lo hubo de un soldado a otro. Una fe que parece simple, pero qué importante es, algo llevado o quitado de un plano natural, comparado y puesto en práctica en un estado, ¿cómo decir? En un estado espiritual. Esto es muy importante. El segundo aspecto que quiero destacar para ustedes y para que fue destacado en mi vida fue el hecho de que él no se sentía digno. Dice, el soldado dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Y usted sabe que cuando no nos sentimos dignos hay una brecha. Para algunos es simplemente una brecha, una separación entre las cosas de Dios, incluso entre los hombres, cuando uno no se siente digno. Y también para algunos un abismo, algo muy, muy lejano, o sea, que no nos hace merecedores de lo que alguien pueda darnos. Cuando alguien no se siente digno, no se siente preparado, no se siente en condiciones de recibir, porque hay algo que está estorbándole. Y este hombre le dijo a Jesús, no soy digno de que entres a mi casa. Y esta palabra estuvo tocando mi vida hace unos días atrás. Y sabe que yo quiero comentarle lo que un poco me sucedió, siempre buscando palabra de Dios para mi propia vida y palabra de Dios para ustedes, el alimento del cielo, el alimento espiritual, maná de cada día. Y en estos días, aprovechando la cuarentena, yo creo que lo he dicho ya en otros videos porque todavía continúo con eso, estoy haciendo algunas reparaciones en mi casa, cosas que tendría que haberlo hecho antes, quizás años antes. Se me ha ido acumulando algunos detalles que afean la casa. Sabe que yo tengo una casa bastante humilde y entonces a causa del ministerio, a causa de estar ocupado en otras cosas, yo la he ido dejando, pero hizo de que yo no me sintiera digno de que las personas vinieran a mi casa. O sea, al no estar en condiciones en mi casa como estaba, digo yo, no queda bien que las personas vengan a visitarme, no me sentía digno. Entonces, que empecé a reparar, empecé a pintar puertas, a pintar ventanas, las arreglé, las soldé, las preparé para que estuvieran en buen estado. Pero en eso, después que algunas ventanas fueron terminadas, le tomé un poco de tiempo para limpiar los cristales, para limpiar los vidrios. Y había manchas allí. Y yo digo, bueno, muy delicadamente fui con una espátula y un poco de solvente, dediqué tiempo a sacarle algunas manchas que había. Y quedé casi convencido de que la había quitado toda, pero aún se veían manchas del otro lado. Y digo, las manchas que están del otro lado, no las puedo sacar porque había que levantar una persiana y además estaba frío para salir afuera, así que aprovecho, trabajo adentro calentito, pero mientras tanto se aprovecho el tiempo. Entonces pasó el momento después de haberla limpiado y usted sabe cómo cambia muchas veces la claridad del día y un poco más de iluminación que uno a veces tiene. Me encontré con que había más manchas de las que me parecía, como que aparecieron manchas nuevas. Y entonces con un poco de tacto, allí más delicadamente y con un poco más de iluminación, empecé a quitar las manchas que todavía quedaban. Y me llevé la sorpresa de que había más manchas de adentro que manchas de afuera. Había más manchas del lado que podía ser quitado que del lado de afuera. Y yo quiero decirte esto con respecto a las manchas. Las manchas que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, dentro de nuestra vida, son las que muchas veces no nos hace sentir dignos. Y hacemos muchas veces lo contrario de lo que yo estuve mencionándole y creo que lo que el Señor quiere. Muchas veces nos dedicamos a sacar las manchas de afuera, las manchas que son las que afean nuestra apariencia, afean nuestra imagen, afean nuestra persona. Somos prontos a quitar esas manchas externas
y no nos damos cuenta que las manchas internas son las que deberíamos sacar en primer lugar. Entonces, no nos hace dignos. O sea, el no hacernos dignos nos lleva a un punto tal que podemos entender que no somos merecedores de que Dios nos bendiga. Y esto es lo que estaba pasando con ese soldado. No se sentía merecedor de que Dios lo bendijera. Tenía una fe especial. Ahora, yo recuerdo, contaron hace tiempo una historia. Dice que había un matrimonio que acostumbraba a mirar a través de una ventana, mirar el patio de un vecino. Y ellos notaban, el hombre notaba cada día que cuando tendían las sábanas, se tendían las toallas o tendían los manteles, por así decirlo, había manchas, estaba manchada. Y decía, qué mal que lava esta mujer, qué feo. Y hasta podía echarle la culpa al jabón, quizás no use un buen jabón, quizás no tenga un buen quitamancha. Y estaban así por varios días. Este hombre miraba a través de la ventana y dice que un día a la mujer se le ocurrió, por esas cosas de la vida que son naturales, se le ocurrió limpiar el vidrio. Cuando lo limpió, lo dejó bien, dice que se volvieron a juntar a mirar por la ventana y dice, ahora sí, qué lindo que está, fíjate qué blanca está esa sábana, fíjate esa toalla, qué bien, qué limpia que está, ese mantel, qué prolijo que está, qué lindo, ahora sí está limpio. Y este hombre no se había dado cuenta que el defecto estaba en el cristal, el vidrio a través del cual estaba viendo. Y la palabra del Señor dice esto, si nuestro ojo está enfermo, también nuestro corazón está enfermo. Y yo creo que deberíamos mirar bien, a ver con qué ojos miramos las cosas, o con los ojos del Señor. Si podemos mirar como el Señor mira, todas las cosas, mi amado, te serán diferentes. Ponerse, como quien dice, yo recuerdo hace muchos años, prediqué acerca de esto, ponerse los anteojos del Señor. Entrar a la oficina, a su oficina y ponerse los anteojos del Señor y ver cómo Él ve. Yo creo que esta palabra va a bendecir tu vida. Esas manchas, muchas veces, que no se ven porque están por dentro, son las que nos hace sentir merecedores de la bendición de Dios. Nos hace tropezar. Hay un abismo, hay algo que no nos permite alcanzar. Y esas manchas pueden ser pecado, esas manchas pueden ser palabras deshonestas, actitudes que hayamos tenido en el pasado, una falta de perdón delante del Señor, enemistades con personas. Hay muchas cosas que, si usted analiza, son capaces de manchar nuestra vida y hacer que en el momento oportuno, en el momento que tendríamos que recibir la bendición de Dios, no la podamos alcanzar porque no nos sentimos merecedores. Yo creo que esto es muy importante, mi amado. Es muy, pero muy importante. Yo tengo una casa humilde, bien sencilla, y creo que con humildad también. No importa la calidad de las cosas que tenemos, no importa el carácter a veces podamos tener, pero sí un carácter humilde. Y yo creo que el Espíritu Santo es esa luz que va a iluminar las cosas de una manera especial para que nosotros podamos ver esas pequeñas manchas que en un momento determinado, cuando viene una palabra, cuando viene alguien que quiera bendecirnos, nosotros inclinemos nuestra cabeza, no en señal de humildad, porque eso sería otra cosa, señal de no ser merecedores. Otro aspecto que yo quiero resaltar es el hecho de que Jesús le dio la palabra. El centurión le dijo, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra, solamente di la palabra. El poder de la palabra del Señor. El otro aspecto que habíamos dicho es el hecho de que Jesús mismo quería entrar a su casa para bendecirlo. Entonces, cuando miramos el tema de la palabra del Señor, acá hay algo también que destacar. Él había comparado, como decíamos antes, el poder de la palabra
Pero yo creo que es tiempo, mi amado, de entender estas cosas que son tan interesantes. Que el centurión le dijo: solamente di tu palabra, solamente di tu palabra. Y juntamos o unimos el hecho de recibir o dar la palabra con el no ser digno. Fíjese que a pesar de que no era digno, él entendía que si Jesús le daba la palabra, el siervo que estaba atormentado, que estaba gravemente enfermo, iba a ser sanado. Yo creo que hay un poder especial en la palabra. Creo también, hablando un poco de la otra porción que yo le decía, en cuanto a que Jesús mismo quería ir a su casa. Yo pregunto, ¿por qué muchas veces no creemos que Dios puede hacer en nuestra vida o hacer cosas grandes en la vida de los demás? Yo quiero que usted examine, mi amado, como yo examiné un poquito. ¿Acaso cuando Dios se mostró en tu vida o cuando Dios se mostró en mi vida, me preguntó en qué religión estaba yo trabajando, a quién servía? Me preguntó cuántos pecados tenía, me preguntó cuántos errores había cometido en mi vida, me preguntó cuántas veces había traicionado. Ninguna de esas preguntas me hizo el Señor. Ninguna pregunta me hizo. Y creo que ninguna pregunta te hizo Dios a vos para poder bendecirte. Así que este hombre no se sentía digno, pero Dios igual tenía una palabra por encima de la dignidad que él podía tener o no podía tener. Y yo quiero animarte, mi amado, en este día a que creas. ¿Sabe? Vuelvo a repetir, Dios nunca nos preguntó a nosotros. Y a veces nosotros, cuando queremos bendecir o cuando queremos ser bendecidos, necesitamos ser bendecidos, nos ponemos a examinar, a ver, ¿querrá Dios bendecirme? Porque yo fallé aquí, yo fallé allá, porque yo dije esto en este día, porque obré mal con tal persona. ¿Sabe que no nos damos cuenta? Pero Dios entra en nuestra vida de una manera muy especial. Yo creo que aún en tiempos de mucha necesidad, tiempos de mucho llanto, tiempo de lloro, tiempo de quebrantamiento, aún siendo un clamor grande, aún siendo un llanto muy fuerte, yo creo que Dios tiene la capacidad de golpear muy suavemente tu casa para entrar a bendecirte. Yo creo que Dios mismo, Jesús mismo, quiere entrar en tu vida para bendecirte. Y muchas veces ponemos como tropiezo el hecho de que no estamos bien, de que tenemos problemas en nuestra vida, estamos llorando, estamos sufriendo, y así Dios no va a poder bendecirnos. Dios puede bendecirte igual. Dios puede bendecirte igual. ¿Sabes? Yo conocí a Dios en un momento de enojo, pero bien enojado. Usted vio cómo es la sangre de los gringos. Cuando el gringo se enoja, es peor que un indio. Bueno, yo me enojaba en aquellos tiempos de esa manera. Recuerdo que mi esposa le habían pedido prestada la Biblia para marcarle algunos pasajes bíblicos. Y recuerdo también que yo pensaba en ese tiempo, como también lo pienso ahora, que la Biblia es sagrada. La Biblia es palabra de Dios. Pero en aquel tiempo pensaba que la Biblia no tendría que verse remarcada, no tendría que ser señalada con ningún tipo de lápiz ni pintura. La hoja tendría que estar intacta. ¿Y qué pasó? Apareció mi esposa con la Biblia marcada. Y usted no sabe el enojo que yo tenía en ese momento. ¡Ay! Gritaba como los peores. ¿Cómo permitiste de que te marcaran la Biblia? No sabés que la Biblia no se marca, pero ya te dije, fíjate el cuidado que yo tengo. Y marcaron, y no solamente una hoja, marcaron varias hojas, y encima de una hoja marcaban tan fuerte que se marcaba la página siguiente. Protestaba enojado, pero fuertísimo. Pero sabe que aún dentro de ese enojo, de ese grito, que era muy fuerte porque había tocado algo que era sagrado. Sagrado no sé en qué manera, ¿no? Aún dentro de ese enojo grande, Dios hizo que un pasaje de la Escritura saltara. Y nunca lo olvido.
Nunca lo olvido. Decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que ninguno se pierda. Ese pasaje es como que saltó de allí, a través o entre medio de todo el enojo. Y yo empecé a sentir la presencia del Señor. Y sabe que noté que Dios se metió en mi vida prácticamente. Y te digo, amado, prácticamente sin darme cuenta, sin proponérmelo, enojado, en el momento menos que consideraba menos oportuno, Él entró en mi vida. Mi grito era fuerte, era muy violento. Sin embargo, Dios pudo entrar. Y sabe que yo creo que te va a suceder lo mismo. No le pongas estorbo a las cosas de Dios, porque Dios va a querer bendecirte. En el momento menos esperado, Dios se te presentará, pero tienes que buscar de tener una relación con Él. En el momento que menos piensas, tal vez estés gritando, estés trabajando y no importa cuál sea el volumen de tu voz. Yo siempre puse condiciones, siempre dije que bajemos el volumen de la radio, que bajemos el volumen de la televisión, de lo que tengamos para poder oír la voz de Dios. Y no está de todo desacertado, pero no pasó con mi vida así. Y creo que no va a pasar con tu vida así. Creo que a pesar del ruido, a pesar de las molestias que podamos tener por fuera, a pesar de los problemas familiares, a pesar del dolor o a pesar a veces de enfermedades muy fuertes, Dios va a golpear muy suavemente tu puerta y sin darte cuenta lo vas a dejar entrar. ¿Y por qué lo vas a dejar entrar? Porque a pesar de que es suave y sus golpes son amortiguados, tu espíritu sabe quién es el que está golpeando. Tu espíritu sabe que es Dios que está llamando a tu puerta y estoy seguro que le vas a abrir. Amén. Estoy seguro. Entonces, ¿por qué no creer que Dios puede tocar otras vidas? ¿Qué excusa le ponemos? ¿Y por qué no creer que Dios puede bendecir nuestra vida? ¿Por qué no creer que aunque no seamos dignos, Dios quiere y puede hacer milagro? ¿Sabe que Jesús iba y predicaba y enseñaba y predicaba y hacía milagros? Y yo creo que el centurión, cuando le fue sanado el criado, porque le dijo, ve y conforme a tu fe sea hecho. Y dice que en esa misma hora el criado fue sanado, en ese mismo momento. Yo creo que cuando Dios sane tu vida, cuando haga milagro, no importa el tamaño del milagro. Para vos puede ser muy grande y otro puede ser insignificante. O puede ser pequeño en tu vida, pero es una señal de parte de Dios. No importa el milagro, no importa la sanidad que recibas. Yo creo que este hombre, cuando fue sanado, tanto el centurión como el criado no fueron las mismas personas. Hubo una parte del cielo que entró en su interior y creo que las cosas empezaron a cambiar. Tal vez empiece con una simple palabra, tal vez empiece con un simple momento de adoración, tal vez el Señor venga, y creo que va a venir el momento en que te encuentres desesperado y creas que nada es posible. Dios va a venir, va a golpear tu vida muy suavemente y tu espíritu va a permitir que entre. Amén. Di la palabra. Mi amado, yo creo que es tiempo, yo como ministro del Señor, y te encargo esto también, es tiempo de dar la palabra. Simplemente dar la palabra. Y la palabra a partir de este momento sobre tu vida, y a quien le des, tal vez seas un familiar, un ser querido o no, le des la palabra y creo que esa palabra no va a tener estorbo, esa palabra va a ser de bendición. Amén. Yo creo que somos los labios del Señor y el Señor no puede hablar tan directamente como nosotros podemos hablar. Así que te pido en el nombre de Jesús que recibas esta bendición. La palabra de Dios va a bendecirte. Yo oro, yo quisiera que tú extiendas tu mano
hacia este lugar, porque mi vida es de bendición para Dios. Y creo que Dios va a bendecirte a través de mi vida. Quiero que extiendas tu mano y quiero que mires si tienes alguna necesidad, si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna dolencia, aún alguna protesta, algún enojo, porque las cosas no te están yendo bien. Yo creo que Dios va a bendecirte ahora. Sea digno o no sea digno, Dios se va a meter en tu corazón. Dios no va a poner estorbo. No habrá nadie que pueda poner estorbo para que sea bendecido. Sabe que cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, porque la fe misma está puesta en esa palabra. La fe del creador de la fe está puesta en esa palabra. Así que, amado hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, no importa cuál sea el nombre de la enfermedad, yo te declaro que ahora eres sano y eres libre de esa enfermedad. Si estás atormentado por pensamientos, Dios sana y te libra de esos malos pensamientos y te hace libre. Si estás con problemas económicos, yo declaro la palabra. Dice la palabra de Dios que el que viene pobre será enriquecido, el que viene enfermo será sanado para la gloria de Dios, que Él va a convertir tu lamento en gozo, tu lamento en baile. Recíbelo en el nombre de Jesús. Te bendigo, amado, te bendigo. Y te pido, por favor, nunca le pongas estorbos. Y no encuentres estorbo cuando vayas a darle la palabra a los demás. Ten la libertad de darle, porque eres los labios del Señor. Sí, yo te animo. Si no te sientes digno, si el hecho de no sentirte digno no bendice tu vida, yo quiero decirte, Dios quiere hacerte digno. Aún no siendo digno, este centurión recibió la palabra. Yo creo que aún no sintiéndote digno, tú recibes la palabra, recibes la bendición ahora. Yo declaro que tu economía será diferente. Declaro que aunque haya bullicio en tu casa, Dios va a estar presente. Simplemente, cuando sientas que Dios está, baja el volumen de tu voz, porque Dios querrá hablarte. Dios quiere bendecirte. De todos modos, Dios quiere bendecir y va a bendecir tu vida. Dios bendice hoy tu hogar, Dios bendice tu familia, Dios bendice, va a bendecir al amigo que tú le lleves la palabra. No le preguntes si eres creyente, a qué iglesia va, si cometió algún pecado. Simplemente da la palabra, aunque no sea digno, porque esa palabra tiene el poder del Creador en cada palabra. Si no te sientes digno, insisto en esto, trata y quita las manchas que pueda haber en tu vida. Y oro al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo te convenza de aquellas cosas que no están bien. ¿Tú qué crees ahora? Yo te animo que empieces a confiar un poco más en el Señor. Confía en el Señor, Él puede hacerlo. Sabe que hay una de las cosas que es tremendo y que es malísimo para cada ser humano, no darse cuenta de la enfermedad o del mal que está teniendo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo guiará a la verdad, pero el Espíritu Santo dice que va a marcar cada una de esas manchas, cada una de esas cosas que tenemos que quitar. Nos va a convencer de aquello que es pecado. Yo creo que había manchas en tu vida, mi amado, que estaban ocultas, que ni vos mismo te dabas cuenta que tenía, pero por algo, por algún motivo, en algunos momentos de tu vida, tú inclinabas la cabeza, no para recibir, sino una especie de negación interna. Ese abismo, esa brecha, hoy desaparece para la gloria del Señor. Espera, porque vas a recibir un milagro a través de esta palabra. Yo creo y te doy ahora el milagro que estás necesitando. Y el Espíritu Santo va a marcarte las manchas que puede haber en tu vida. Y el Señor, cuando te las haga notar, con un pulso muy delicado, te marcará dónde está esa pequeña suciedad y te dará la forma de quitarlo.
El Espíritu Santo, la luz de Dios, la luz de su Espíritu hará que esa mancha sea visible en tu vida. Tal vez no la vean los demás, pero vos la vas a ver en tu interior. Y yo creo que empieza a venir del cielo una comunión muy especial, una reunión con Él muy especial. Y yo creo que si vos tomás este tiempo con reverencia, vas a sentir una presencia muy fuerte dentro tuyo, que va a limpiar tu alma, que va a empezar a hacer que te sientas digno para bendecir, digno para trabajar. ¿Sabe que hay mucha gente que no se siente digno? Y al no sentirse digno, no son capaces de creer que Dios puede darle un mejor empleo, un sueldo mejor. No se sienten merecedores. Aún no se sienten merecedores de tener una familia feliz. No se sienten merecedores. Y yo creo que hay algo que es natural y hay algo que es sobrenatural. Yo quiero que corrijas y que el Señor te va a ayudar a corregir que esto que es natural en tu vida, estas manchas que son naturales en tu vida. Amén, que te son de tropiezo, que te son de división, que te son de alejamiento, incluso entre personas. Pero también creo que espiritualmente va a suceder algo grande en tu vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a sentir en tu alma digno de lo que vas a hacer, digno de servir. Quizás Dios te utilice igual, pero lo que vayas a sentir en tu corazón será completamente diferente. Habrá una alegría, un gozo muy fuerte en la forma que lo haga. Y yo te pido en el nombre de Jesús y declaro esto, que la palabra de Dios va a bendecirte. Y creo que va a bendecirte de una manera muy fuerte. Dios va a bendecir tu vida donde pensaste que nunca podía bendecirte. Dios va a sanarte cuando pensaste de que no había forma de que seas sanado. Dios va a restaurar tu vida aun cuando pensaste que Dios o que nadie podría restaurarla. Dios va a sacarte del pozo, no importa cuán profundo sea, no importa, cuando vos creíste que Dios o que nadie podía sacarte, yo digo Dios puede sacarte y Dios te va a sacar. Y te pido también en el nombre de Jesús que cuando lo recibas, que lo vas a recibir hoy, que también des la palabra, que des la palabra y los demás serán bendecidos. Da la palabra a aquella persona que creas que nadie la puede sacar de ese pozo. Da la palabra cuando creas que esa persona no es merecedora de recibirla. Dale la palabra igual. Da la palabra cuando veas al enfermo que está desesperanzado y que crea que no puede ser sanado. Da esa palabra y esa palabra lo levantará. Amén. Da la palabra cuando veas una persona que está en la droga, que está sometida al vicio. Da la palabra, no importa que otros digan que no va a salir. Esa palabra lo sacará, no importa del lugar donde se encuentre. Te bendigo en el nombre de Jesús y siento una presencia de Dios muy especial en este lugar. Muy especial en este lugar. Siento que hay una unción de parte de Dios sobre mi vida y quiero transmitírtela. Tu vida está siendo transformada porque Dios golpeó muy suavemente la puerta de tu corazón y no te diste cuenta, pero Dios entró porque sabe que es su casa, porque sabe que Él es capaz de bendecirte, seas digno o no seas digno. Amén. Dios golpea la puerta de tu casa. Yo creo que el Señor te está diciendo, como le iba a decir al criado del centurión, vengo a sanarte. Yo creo que el Señor te dice hoy, vengo a librarte, vengo a prosperarte, vengo a sanarte, vengo a llenarte de mi espíritu ahora, vengo a librarte, vengo a tenderte una mano cuando nadie te tendió. Yo vengo a tenderte una mano. Yo te voy a sacar y voy a sacarte adelante y voy a bendecir tu vida. No importa lo que los demás crean, porque la creencia de los demás son limitaciones, dice el Señor.
yo no tengo límites, no tengo límites, no tengo estorbo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y doy gracias porque tus días van a ser diferentes. Vas a tener un amanecer diferente. Vas a tener un acostarte de una manera diferente. Te sientas digno o no te sientas digno, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder porque va cargada de la fe del Creador. Amén. El Señor le dijo al centurión, ve y conforme a tu fe se ha hecho. Pero ¿sabes? Si el centurión no hubiese tenido fe, el Señor mismo hubiese ido a golpear la casa y hubiese ido a sanarlo, seguro. Así que presta atención porque el Señor va a golpear las puertas de tu vida constantemente. Estés enojado o no estés enojado, te sientas bien o te sientas mal, que tu corazón esté dispuesto a hacer que Él entre. Te bendigo, amada iglesia. Gracias. Y declaro bendición, declaro prosperidad, declaro sanidad sobre tu vida. Declaro que va a haber una atmósfera sorprendente en tu hogar, pero mantente en la posición correcta delante del Señor. Amén. Cuando sientas que Dios te ha tocado, va a formar dentro tuyo un clima muy especial. Procura siempre mantener ese clima, que nada ni nadie pueda quitarte o sacarte de la presencia de Dios. Nos vemos pronto, creyendo de que el Señor pronto va a abrir los cultos, va a permitir que nos juntemos, y creo que la gloria de Dios va a seguir estando en nosotros. Te bendigo, amado hermano, amada hermana, te bendigo, amigo, si vas a estar viendo este video, y cree y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gracias. Dios les bendiga.